historia. Ese es uno de los momentos más especiales de la historia de nuestro pueblo, que nunca hubo tantos cambios. Y uno de esos tiene que ver con que Cristian, ya podemos comenzar, ¿verdad? Estás en vivo, Harold, para toda Latinoamérica. Ok. Muy buenas noches, estimados amigos, compañeros, saludos fraternos de acá de Lima. Es para mí un honor presentar a los compañeros de acá de la República Mexicana, al Moré Joel, de Comunidades Calleja Holán, un abrazo. El Moré pertenece a la línea Ashkenazi y nos va a compartir bastante temas de Talmud, de Torah, en el tema que nos convoca el día de hoy. También presento a mi hermano, el profesor Juan Alfonso, que tiene formación en el Centro de Estudios Limud Internacional, compañero de armas, y el día de hoy vamos a tratar, amigos míos, el tema de por qué los no judíos creemos en Yeshua como Mesías. Capítulo número 22. Y vamos a comenzar a analizar cuáles son las objeciones que se le hacen a nuestra fe. Ok, para poder comenzar, amados amigos, vamos a revisar rápidamente la primera pregunta, que es importante. La unicidad de Hashem contra la Santísima Trinidad. ¿Es Dios un solo Dios? ¿Es Dios multiplicidad de deidades? Para eso vamos a revisar la objeción y le damos pase rápidamente al maestro Joel. Vamos a ver qué plantean los antimisioneros. Dicen así. La unicidad de Hashem, Ejad en hebreo, eso es igual a 1, contra la trinidad del mesianismo cristianismo, así le llaman ellos. Dicen así, More Joel, 1 más 1 más 1 será igual a 1, primera premisa para usted. Segunda, dice así, los misioneros mesiánicos y cristianos dicen que cuando Hashem creó el universo, fue ayudado por Jesús. Y más aún dicen que todo fue creado por él, por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Adelante, Morello, ¿qué nos puede usted aportar acerca de esa parte? More, no se le escucha. Habilite su micrófono. Ah, sí, perdón. Uno más uno no es imposible. Eso ni las matemáticas no respalda, nadie. Entonces, ¿de dónde viene esto? Y podemos dar una muy buena referencia en el Keter, en el mal llamado Nuevo Testamento. Rabbi Yoshua dice, si yo doy testimonio de mí mismo,
no vale. Pero yo no soy el que doy testimonio de mí, sino el Padre. Entonces, si son uno, absolutamente la misma persona, entonces él está dando testimonio de sí mismo y el testimonio se invalidaría. Entonces, si él da testimonio y su padre da testimonio, entonces está siendo claro que son dos, porque él dijo, hay unos versículos antes, dijo, por la misma Torah dice, el testimonio de 2 o 3 personas será todo asunto. Entonces, él nunca se le pasó por ahí en la mente decir que 1 más 1 más 1 es igual a 1. No, eso absolutamente no. Esa era la primera parte que ellos decían, ¿verdad? Ciertamente hay ciertas partes donde se cree, sobre todo en el cristianismo, que ellos son 3 y son 1 a la vez, y el 3 no invalida al 1, ni el 1 invalida al 3. Bueno, no sé cómo le hagan eso, pero bueno, ellos así lo defienden. La segunda cosa que dicen y que atacan es acerca de que malinterpretan o se quedan con la interpretación que dan algunos acerca de Colosenses, donde dice que el mundo fue creado por el Mesías. Y aquí voy a citar lo que dice el Talmud en el Tratado Sanedrín 98b, en la página 98b. Rab dice, el mundo fue creado por David. Y Shmuel dice, por Moshe. Y Rabbi Yohanan dice, por el Mesías. Entonces, tenemos que ir analizando el texto de Colosenses con la mentalidad hebrea que está aquí en Sanedrín 98b. Y traigo otra fuente. El Evangelio de Tomás, que es el llamado Evangelio gnóstico, pero todos están de acuerdo, bueno, al menos la mayoría, que este tuvo varias etapas de redacción. En las primeras etapas se cree que se puede incluso remontar a lo que le llaman los estudiosos al Jesús histórico, algunas de estas frases o dichos, pero después ya en sus redacciones posteriores, influido por el gnosticismo. Bueno, como sea esto, nos dice que los discípulos le dijeron a Yeshua o a Jesús, sabemos que tú te irás de nuestro lado. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Y le responde nuestro maestro, donde quiera que se hayan reunido, diríjanse a Santiago el Justo, o Jacob Absadik en hebreo, por quien el cielo y la tierra fueron creados. En ninguna, ni en el Talmud, ni en Tomás, ni en la mentalidad hebrea, puedes encontrar que eso de que diga que el mundo fue creado por el Mesías, así lo puedes traducir, y no hay problema, porque eso no significa que haya sido creado por su acción, sino que ni que él haya ayudado al Eterno, ni cosas semejantes. Lo que dice es que por su mérito, lo dice Sanedrín 98b, que por el mérito del Mesías el mundo fue creado. También por el mérito de Moshe o de Moisés, el mundo fue creado. Por el mérito de David, el mundo fue creado. Por el mérito de Santiago, el justo, el mundo fue creado. Entonces, dejando fuera otras interpretaciones y con la mentalidad hebrea, nos vamos a dar cuenta que ese texto no representa ningún problema, absolutamente ningún problema, porque es válido decir. Y quiero decirle que se puede aplicar incluso Harold, a Alonso, puede ser que se les aplique incluso a nosotros. ¿Por qué? Porque uno de los pilares que sostiene al mundo es el estudio del Torah, como lo dice el Pirkei Avot. El Tratado de Avot dice que son 3 cosas en las que se sustenta el mundo, que es la Torah, el servicio del templo y los actos de bondad. No tenemos servicio del templo, entonces nada más quedan estos 2, y por eso hay que esforzarnos más en eso, dicen los sabios. Entonces, nosotros cuando estamos estudiando y nada más, por ejemplo, en el día, y a lo mejor no hay alguien que esté estudiando más ahí, en ese momento nosotros estamos sosteniendo al mundo. Por el mérito de nuestro estudio, el mundo existe. Así lo tienen los sabios. Ahora, en la palabra hat, no sé si me esté tomando demasiado tiempo, pero creo que es necesario. En la palabra hat, muchos dirán, es que hat es pluralidad, porque es lo que nos dicen, ¿sí o no? Dicen, es que hay pluralidad. ¿Por qué? Porque dicen ellos, mira, es que el Génesis dice
que el hombre dejará a su mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es cierto, ahí la palabra se maneja para decir una sola carne. ¿Ah? Y entonces dicen, ¿a poco el hombre y la mujer se fusionan en una sola masa? Ese es el argumento, me lo han dicho. Dice, oye, sigue siendo el hombre, sigue siendo la mujer. Entonces, es una unidad compuesta. Ok, y entonces como que creen que por eso ya nos hicieron un gancho al hígado o que nos torcieron la mano, ya creen que ya con eso. No, porque también la palabra Ejat está escrito en Génesis 41:5, donde se habla de una sola caña, y en 42:11 y 13, donde se habla de un solo hombre, para descartar la pluralidad, sino habla de singularidad ahí. Y por ejemplo, Ejat también se maneja en Éxodo 8:31 para decir que no quedó ni una sola mosca, no había dos, cuando también hay que ver eso, pero hey, eso no lo ven, y eso dicen, no, es que ahí no, es que acá no, no. Y cuando se aplica al Eterno, cuando dice en hoy Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno, la palabra Ejad no es de pluralidad o unidad compuesta, sino en esta acepción que tiene la palabra Ejad. Y por ejemplo, que también no quedó ni un saltamontes, en capítulo 10, versículo 19, también Ejad. Ahí no puedes decir pluralidad, o sea, una unidad compuesta. Entonces es necesario que no le demos a una sola palabra todos sus significados en un solo versículo. El contexto, como vienen diciendo el Morejaro, el profesor Juan, otros maestros como el Morey Graham y de la planilla de docentes, han venido diciendo esto, no puedes aplicar todo, el contexto es lo que te va a ayudar. Y en el aspecto de Hashem, él es una singularidad, la palabra Ejad para él todavía se aplica de una forma más estricta porque, bueno, él es Hashem, no hay ni división en la divinidad, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, termino la participación, al menos por esta parte, de eso. Espero haber contestado todos los tópicos. No, muy importante, Morey Joel, muy importante estas dos preguntas, ya que generalmente hablan de la palabra Ejad como que hubiera multiplicidad en la deidad. Vamos a darle oportunidad a Juan Alfonso. Maestro Juan Alfonso, buenas noches, saludos acá a Lima. Quisiéramos que nos comente un poquito el tema de Elohim, ¿cómo lo ha visto usted en el estudio que ha estado llevando en Limud y en otras instituciones? Y también el tema de Had. ¿Por qué ve usted que mucho pueblo mesiánico confunde la palabra Had con unidad compuesta, cuando para el hebreo hay diferentes números y Had solamente es uno nada más? Su participación, por favor. A ver, hermano, en primer lugar quiero saludar y dar gracias a Hashem por haber permitido estar esta noche acá con ustedes. Bueno, en primer lugar, sabemos que la palabra Ejad es uno. No sabemos que dos o tres. Ahora, cuando lo hacen compuesto, viene ya, vamos a decir, en el 325, cuando aparece con la cuestión esto de Arrio y todos estos, en este convenio, de esta reunión de todos los cristianos, ¿no? Entonces ahí vienen a sacar que hay tres dioses, los tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero antes no, pues, cuando entendemos realmente que la palabra Ejad es uno, ¿no? Entonces es un solo Dios, como también está diseñado en Deuteronomio 6:4. Entonces, con esta parte, no estamos haciendo, esto también trae a colación a que realmente estos hermanos, vamos a decir, cristianos sin el conocimiento del hebreo, entonces nos dicen pues cosas, barbaridades, ¿no? Porque ahí nos ponen realmente, o quizás lo conocieron, pero siempre como ellos han sido un poco paganos, y no es que son un poco, sino completos, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Entonces ya nos ponen pues los tres dioses, y esto viene realmente con la mitología, vamos a decir, de Babilonia y de Persia. Eso nos traen esto, y eso viene realmente pues hasta el momento de hoy.
Entonces, al confundir toda esta cosa, pues realmente ¿a qué nos llevan? A errar. No en el conocimiento de la Torá desde el punto de vista hebreo, porque si realmente comenzamos a estudiar desde el hebreo, vamos a saber realmente lo que estamos hablando, de qué estamos hablando, por qué la palabra, porque cada palabra en el hebreo tiene un significado. Entonces, de ese punto de vista, realmente, pues, los hermanos cristianos no entienden esto, lo toman todo literal. ¿Por qué? Porque no conocen ni siquiera la historia. ¿Cómo va el principio? ¿Cómo es el principio? O sea, cuando también se habla, por ejemplo, cuando se está hablando, por ejemplo, acá en el 1.1 que Dios creó, le voy a hablar en dos términos también, porque en el término también que vamos a decir de Kabbalah. Bueno, según algunos estudiosos de Kabbalah, dicen que la palabra Elohim significa autoridad, Wow. significa poder. Entonces estamos hablando que un juez también es una autoridad, un presidente de la República también es autoridad y también es Elohim. Acá no estamos hablando, por eso es que también cuando vamos a donde Moshe, o Moshe le dice a Paró, o Dios le habla, o el Eterno le habla a Moshe y le dice, tú serás un Elohim frente a Paró. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que él sería una autoridad. Ese es el principio realmente de lo que era realmente de Elohim. Pero desde la Kabbalah hay otra cosa que también nosotros, bueno, cuando se estudia la Kabbalah, también nos habla que Elohim es el que creó, pero acá viene algo que quizás muchos no lo han escuchado, lo van a escuchar ahora. Pero esto también es cosa de investigación y hay que investigar. Según Kabbalah, Elohim significa que caos. Eso es un poco caos. Ahora, ¿qué cosa es caos? Ahora, la pregunta es, ¿qué es caos? Caos significa que la gente va a sufrir. Por ejemplo, ¿cuándo se crea un caos? Cuando la gente, por ejemplo, vamos a decir una casa, toda la familia está enferma. ¿Hay un caos o no hay un caos? ¿Hay un caos económico o no? Sí hay un caos económico. Entonces, ¿por qué hay ese caos? La pregunta es, ¿por qué hay ese caos? Ese caos ¿por qué? Porque no hay una relación con el verdadero Dios. Por eso en Kabbalah se debe usar, ¿qué se debe usar? Los 72 nombres de las letras hebreas del poderoso de Real. Entonces ahí el hombre que usa esto, ¿qué va a salir? De todo caos, de enfermedad, de dolor, de angustia. Con esto termino mi primera parte, para que también darle el lugar a otro More. ¿Ok? Muchas gracias, No, hermano. maravilloso, maravilloso, profesor Juan Alfonso. Muy interesante lo que nos ha compartido también el More Joel. Damos la bienvenida al profesor Daniel Arayá. El profesor Arayá debe estar acá con nosotros. Sí, de hecho vamos a compartir ahora para darle pase. Primero, buenas noches, More Daniel. Sea usted bienvenido acá a su casa, a Radio Viaja. Placer tenerle, More. Un abrazo hasta la República de Costa Rica. Mi More, esta va para usted. Los antimisioneros van a plantear lo siguiente, se lo voy a poner ahorita en pantalla para que lo pueda apreciar el respetable público. Permítame, por favor. Minimizamos esto. Y dice así, More Daniel Arayá, para usted va la pregunta, dice, profesor Daniel Arayá, la Trinidad en el relato de la creación de Génesis 1.1, ¿habrá, profesor Arayá, alguna Trinidad en Génesis 1.1? Y añaden los antimisioneros, dicen así, usan como base para apoyar su idolatrología y pretexto para engañar a los inocentes que Génesis 1.1 en la narración de la creación usa el atributo de juicio de Elohim, como está escrito. More Daniel, por favor, ¿qué nos puede usted compartir acerca de esto? ¿Qué implica en Génesis 1.1? Por favor, adelante. Sí, bueno, definitivamente, bueno, primeramente saludar a la amable audiencia, a los profesores, estimado Juan Alfonso, y al estimado profesor Joel, y a ti, profesor Harold, y agradecer por la oportunidad de estar acá para hablar Torah. A ver, definitivamente, de entrada,
no existe ningún indicio ni ningún tipo de trinidades o deidades o esta multiplicidad de dioses. No existe en el judaísmo, no existe dentro de la Torá, o sea, no existe como algo dentro, observado o aceptado dentro de la tradición hebrea, tanto en la parte literaria como doctrinal, etcétera. En ninguna fuente del pensamiento hebraico subsiste tal idea. Ahora, tomar la terminología de Elohim, que ya los profesores anteriores pues han venido hablando, y despedazarla en 3 partes, ¿ok? Y asignar a cada uno de ellos una posición o crear, ¿ok? Crear deidades a partir de este concepto. Estamos en años luz lejos de la Torá, del sentido del pensamiento hebraico, que es 100% monoteísta desde su creación hasta hoy en día. Eso no ha variado. Ya lo mencionaron los profesores, el término Elohim, ¿ok? En definitiva, no hablamos de ni siquiera un nombre, no hablamos de un título, ¿ok? Hablamos de un título que puede ser atribuido incluso a seres humanos, no solamente a seres celestiales. Un título, bueno, que representa ¿qué? Personas con autoridad. En el caso de los malajim, seres celestiales, operan con una investidura de autoridad que Hashem les otorga para que actúen para una misión específica. Ya mencionó Juan Alfonso el caso de Moshe Rabbeinu, Shemot 7, Éxodo 7, cuando se presenta en las traducciones de Reina y Valera, en la más común, se dice, y serás Dios para Faro. Pero ellos camuflan la frase poniendo Dios en minúsculas, como queriendo decir un Dios pequeñito. Olvídense, eso no es así. Y es porque en el hebreo está la palabra Elohim, pero se entiende por contexto, porque cuando estudiamos la escritura, porque si quieren leer, pues vayan, busquen una revista, un periódico, lo que sea, pero la escritura usted la va a estudiar si la quiere entender. Y cuando usted estudia que hay reglas gramaticales para entender la terminología contenida en el mismo, se dará cuenta que Elohim depende de un contexto para ser explicado. Porque hay momentos en que se le va a atribuir Elohim a los seres humanos, como el caso de Moshe Rabbeinu, que una traducción más cercana sería: tú serás como un gobernador para Faro, tú serás como un amo para Faro en mi nombre. Porque recuerden que en Shemot dice, yo te envío. Moshe no está yendo por sí mismo. Es ahí de donde subyace la fuente de su autoridad para operar, hacer milagros y hablar en nombre de Hashem. Ahora, avanzando con el concepto, ¿ok? Cuando hablamos de la pluralidad que puede existir en el término Elohim, ¿ok? En definitiva, es en referencia a la máxima autoridad, a Hashem como la máxima fuerza o omnipotencia que hay. En ese sentido, el término es que hace referencia. Decir que en la frase Bereshit bara Elohim et hashamayim, esas frases que están en el principio, creó Hashem los cielos y la tierra, decir que ahí, en Elohim, ahí, hay una pluralidad trinitaria, eso no es imposible. Transgrede las reglas gramaticales, transgrede las leyes contextuales, transgrede las leyes incluso que son pluralistas, no unicistas en el sentido de interpretación, en fin, de cualquier arista que lo queramos ver y aplicar la existencia de seres divinos aparte de Hashem. Es una contradicción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el 1.26 dice, dice una frase plural, hagamos al hombre, ¿ok? Sin embargo, 2 versos más adelante va a decir, y Hashem los creó, singular. ¿Qué pasó ahí? Entonces Hashem le dio amnesia y se le olvidó que estaba trabajando en conjunto con sus otros 2 colegas. No, estimados, no cambiemos la orientación del texto, porque definitivamente hay también algo ahí más detrás que no sé si mis compañeros lo habrán mencionado, pero también explican los maestros cabalistas y otros más que elevan un grado de interpretación más arriba de términos en sentidos plurales,
y es que se cree y se enseña que ya en el día segundo todos los seres de luz habían sido creados y ya había un tribunal, por así decirlo, que acompañaba a Hashem. Y se entiende, y dicen los Hazal de Israel, que también cuando se hace la frase hagamos, también se hace referencia a que él se volvía y consultaba con su creación. Aclaramos, no para pedirles permiso, no, sino para tomarlos en cuenta. Y de hecho, los Hazal dice que ahí vemos un atributo de misericordia y de comunicación y no de imposición. ¿Okay? Porque Hashem siempre en todo nos está enseñando. Ahora, ¿es la primera vez que esto pasa o es un evento aislado? No. Hay otros pasajes, por ejemplo, en Reyes, si no me fallan las memorias, dice hay un momento en que el profeta dice que se fueron abiertos los cielos, vino palabra de Hashem, y dice que al lado izquierdo estaba un grado de tribunal angélico y a su mano derecha también, listos para juzgar también. Si yo dijera ahí, si Hashem hablara ahí en plural, sería completamente válido también, porque no está solo él. En fin, hay muchas aristas y contextos de donde podemos hablar del término Elohim, pero nunca ninguna atribuir a más de una, dos o tres deidades presentes, porque si seguimos insistiendo en una Trinidad, definitivamente el Shema, ¿okay?, de Barén 6.4 nunca ha sido dado y fue una burla entonces lo que Hashem nos dio. Y lo aleno, esto así nunca, jamás ha sido así. Adelante, profesor Harold. No se oye, profesor. Activa el micrófono, profesor. Sí, ahora perfecto. Sí. Morey Joel, en base a lo que nos ha aportado el profesor Daniel Araya, desde el punto de vista de la fe del judaísmo, ¿cuál fue la declaración monoteísta de Yeshua? ¿Por qué Yeshua no dijo gloria al Dios Padre, gloria al Dios Hijo y gloria al Espíritu Santo? ¿Por qué la declaración de fe, cuando le viene a preguntar un Talmid Jajam, le dice, Rabí, ¿cuál es la mitzvah más grande de todas? ¿Por qué él no dice gloria al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Por favor. Totalmente de acuerdo. Ahí Rabí Yoshua se le dice ¿cuál es aquí el mayor de los mandamientos? Y contesta con la máxima, podemos decir así, proclamación de fe de la Torá y de todo el que sirve a Hashem es uno. Oye Israel, el Eterno es divino, el Eterno es uno. No son tres, no son dos, no hay aliados, no hay colegas, no hay así, es uno. Ya vimos acerca de la palabra Ejad. Entonces, si Rabí Yoshua hacía tanto énfasis en esto, ¿por qué nosotros hacer marañas de otras cosas? ¿No? Así nos los enseñó nuestro maestro. Es uno. Y ya enseñamos que la palabra Ejad sí hay para singularidad y no solamente para una unidad compuesta. ¿Vale? Y atendiendo a lo que decía el Moreira, quiero secundarlo, que muchos van a decir lo de Génesis precisamente, y responde excelente Moreira diciéndole que esto es corte angélica, ¿sí? Y porque vemos aparte de la que mencionó, otra prueba bíblica. Estamos en Isaías capítulo 6, vuelve a mencionar, Hashem vuelve a hacer esta misma, una frase en plural, y ahí estamos viendo que son serafines, y dice que es el Eterno de los ejércitos, o sea que hay muchos ángeles. Y entonces en el versículo 8 del capítulo 6 de Isaías dice, oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué? Entonces aquí es una prueba para decir, el contexto nos está diciendo, no que hay otros dioses, sino que Hashem es como si consultara a su corte celestial. Una enseñanza para nosotros, para no tener una sola cabeza en una congregación. No lo que yo quiero. Si Hashem, que no necesita consultar a nadie, Hashem no necesita de absolutamente nadie, consulta, hace partícipes a su corte angélica, entonces más nosotros como seres humanos que podemos errar, que nuestra visión es finita,
entonces podemos hacer también varias cabezas que consultemos de modo que haya una mejor decisión. Entonces, volviendo, y de hecho se convierte en uno de los 13 principios de fe, ¿sí? Hashem es uno y único, ¿vale? No hay división en la divinidad. Y para esto pues necesitaríamos toda una clase, pero quiero hacer notar, lo más importante aquí es hacer notar que para los que guardamos la Torah, los que seguimos los caminos del Eterno, siempre va a ser que Hashem es uno, sin división, sin compañeros, no hay nadie semejante a él, ni a qué compararle, ni absolutamente nada, ¿vale? Entonces, eso es, mi estimado Harold. Muy importante, Morello. Voy a compartir pantalla para darle un pequeño repaso a los amados hermanos que nos están mirando, porque como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Por ejemplo, quería compartir, amados maestros, que la palabra Elohim aparece 2598 veces en la Biblia hebrea, en el Tanaj. Es importante tener esto en cuenta. En la definición, como han explicado los maestros, vamos entendiendo justamente que la palabra Elohim, correcto, tiene que ver con una forma plural, ¿ok? De la palabra Elohá, que tiene que ver con poderoso. Y esto viene de él, fuerza, poder. Entonces eso connota en raíz lo que es la palabra Elohim. Ahora, en respecto a las aplicaciones, vamos viendo un poquito. La palabra hebrea él aparece 200 veces en las escrituras, prácticamente en referencia al creador. Ejemplo, como poder, Génesis 31:29, Proverbios 3:27, Miqueas 2:1. La forma plural de él, Elim, que no se usa para creador, para Boreolam, sino para otros poderes humanos. Tenemos Éxodo 15:11, Job 41:25 y Salmo 89:6. Y también para dioses paganos, Isaías 57:5, Daniel 11:36. Entonces, profesores, es importante que los amados hermanos noten que la palabra Elohim no solamente aplica únicamente para Hashem, sino la palabra Elohim también aplica para deidades pues paganas. Un ejemplo chiquito nomás, para no hacerla muy larga. Tenemos Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Elohim. Otro apartado, que Elohim, como explicaba el profesor Alfonso, Juan Alfonso, también aplica a seres humanos, y justamente esa es la porción que citó también el profesor Arayá. Éxodo 7:1. Y Hashem le dijo a Moshe, tú serás para el Paró un Elohim, que lastimosamente algunas traducciones le ponen de mayúscula y otras de minúscula, cuando todos sabemos que el hebreo no consta ni de mayúsculas ni de minúsculas. Y también la palabra Elohim aplica realmente a la deidad, en este caso al Dios único. Un ejemplo chiquito nomás, Jeremías 32:27. Entonces ahí tenemos para el amado público que la palabra Elohim no es un monopolio, que la palabra Elohim tiene bastantes acepciones, bastantes aplicaciones, y eso es bastante importante de entenderlo. Daniel Arayá, le extiendo a usted ahora la pregunta. Mire, muchos grupos mesiánicos dicen que Ejad significa unidad compuesta y que Yahid solamente significa 1. ¿Qué nos podría usted aportar de Ejad y Yahid, por favor? Bueno, definitivamente el caso más sencillo, yo creo que incluso va a responder todas al mismo tiempo. Hay un momento en que los talmidim, o sea, los discípulos de Yeshua están con él, y ellos te saben que a veces tenían unos momentos en que se les salían unas preguntas que ni al caso, pero bueno, así somos nosotros los seres humanos, pero Yeshua tenía bastante paciencia y siempre le respondió. Felipe, si no se me escapa a la memoria, creo que le dice, muéstranos al Padre, ¿okay? Y vamos a creer, ¿okay? Entonces, en las tradiciones, en las versiones tradicionales dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me ven, no me han reconocido. Claro, las versiones tradicionales. ¿Y cuál es el problema ahí? Y le voy a dar un gran consejo a la amable audiencia. Cuando usted va a interpretar la escritura, mucha atención, procure primero saber qué se dice en hebreo o griego en el caso del Brit Hadashah. ¿Por qué razón? Porque cuando yo interpreto del español, voy a tener serios problemas, enormes problemas.
De hecho, los Rabbanim en Israel prohíben tal cosa. ¿Por qué razón? Porque incluso los más ortodoxos consideran al español como un idioma pagano. Y dice, ¿cómo vas a venir tú a interpretar la Torá del español? Vas a crear otra cosa. Por eso es que algunos han dicho, bueno, el idioma griego es el más cercano a los conceptos hebraicos y aún así no llega. El hebreo es el hebreo. Es un error enorme tratar de yo interpretar el texto de las escrituras desde el español. No, tienes que ir al hebreo, ver qué dice ahí, si es posible poderlo analizar y buscar el significado de la palabra dentro del contexto hebreo. Y ahora sí vamos a entender por qué digo esto. Porque en una versión de Brit Hadashah del Nuevo Testamento, conocido en Occidente, mal llamado, por cierto, este mismo pasaje donde Felipe hace esta pregunta, no dice hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me reconocen, no. Él va a decir, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no han visto a quien yo represento. O sea, hay una enorme diferencia, enorme, ¿ok? Y ese es el punto. Decir que Ejad es solamente para uno, no señores. No podemos encerrarle el término Ejad en un solo bloque por usar una frase, no. Porque así es como de hecho, ese es el protocolo, por usar una forma, en que Hashem y Mashiach operaban. Uno en pensamiento, uno en proyecto, uno en obras. Yeshua una y otra vez está diciendo lo que yo vi al Padre hacer, eso hago, lo que yo oí del Padre es lo que yo les digo, etcétera. Es un ciclo, es un equipo de trabajo. Y a todo ese conjunto llamamos Ejad. Todo Israel, toda la nación de Israel. Los no creyentes en Yeshua como Mashiach están trabajando unidos, los Rabanim, haciendo obras para jalar a Mashiach. Todos unidos. Nosotros, los creyentes en Yeshua como Mashiach, estamos enseñando de Yeshua todos unidos en una Ejad. Somos un grupo, sí, un grupo, pero que se divide y se fragmenta, todos llevando la misma labor, la misma misión. ¿Ok? Para definir único, ya singular, separado, ya hay otras terminologías y a esas debemos apelar, pero siempre el contexto es el que lo va a definir. Y definitivamente decir, por ejemplo, que Hashem, como es uno y único, ha trabajado solo desde el principio, error. Siempre ha tenido representantes, siempre, a los cuales él ha delegado su autoridad, como es el caso del Malach de Hashem en Éxodo 3, donde dice, mi nombre está en él, y por favor, no me digan que ese Malach es Mashiach, porque ese es un Malach, y no se les olvide que Mashiach es superior a los Malachim. Así que no me vengan con estos cuentos de Roma y de China y de Occidente, que nunca han entrado dentro del pensamiento hebraico, porque aunque Hashem es uno y único, siempre ha trabajado, va a usar un término muy moderno y occidental, siempre ha trabajado en equipo. ¿Ok? Siempre. De hecho, en términos cabalísticos, aunque se habla de Atzilut, el mundo separado de, recuerden que hay un árbol, ¿okay? Y ese árbol no tiene una esfera, no tiene dos, no tiene varias, y ninguna trabaja independiente de la otra. Se conectan entre sí, es un proceso. De hecho, cuando enseñamos Cábala, empezamos de aquí hacia arriba. Pero cuando vamos a explicar, empezamos de arriba hacia abajo. Porque todo es una maquinaria que está trabajando unida. ¿Ok? Nada separado. De hecho, si lo vamos a contextualizar occidentalmente, el único que trabaja solo es el diablo. Pero no me crean, eso no existe. Ok. Adelante, profesor Harold.
Muy interesante. Vamos ahora a abordar otra parte, ya que la propuesta que nos plantean estos muchachos es muy importante. Miren, ahora vamos a pasar a la pregunta número 4, vamos a llamarla así. Ok, vamos a pasar a la 4. La 4 dice así, para el profesor Juan Alfonso, y vamos a participar también con el Ross Joel y con el maestro Daniel. Dice así, hagamos al hombre implica que habrá habido alguien más junto a Hashem en la creación en Génesis 1.1. Profesor Juan Alfonso, añade los antimisioneros para poderle dar pase. A Ellos ver, dicen así. vamos. Oh, Dice así. Cuando dicen acá, hagamos al hombre, está hablando en plural. Insinúa, según ellos, que hay más de un creador. Eso es decir, que ellos afirman que implícitamente hay más de un Elohim, de un eterno. ¿Qué nos podría decir, profesor Juan Alfonso, a ver, acerca de esta parte? a Adelante. ver. Esta parte la voy a responder conforme a las ciencias bíblicas, porque es importante conocer un poco de estas partes. Lo que pasa que en el cristianismo, como no he leído, no he estudiado ciencias bíblicas, entonces quizás van a decir que Jesús está ahí. Eso es lo que van a decir. Pero acá hay una cosa, que no conocen el tiempo cuando se escribió el pensamiento antiguo, el pensamiento israelita de aquel momento. Ahora, ¿qué cosa es lo que quiero decir acá con esto? Porque el antiguo, cuando escribe este hombre la Torá, vamos a decir, ellos no pensaban como nosotros, como los occidentales de aquel tiempo, de 2020, o siglo XIV, o siglo XVII, siglo XVIII, pensaban diferente. Entonces, aquí está hablando de qué? De que el Eterno tenía una esposa, y él estaba hablando con su esposa. Y la esposa, en esta época, estamos hablando de Asherá. Entonces, es el pensamiento antiguo, el pensamiento de aquel momento, cuando se escribió. Entonces, pero no es que significa que ahí estaba el Eterno, o Hashem estaba con sus dioses, estaba con sus ángeles, estaba eso. No, estaba ahí el pensamiento de aquel momento, es que él estaba con la esposa. Por lo tanto, se pensaba y se creía eso. Hoy, en la actualidad, pues no vamos a pensar eso, porque realmente, ¿por qué? Porque, bueno, aquí de algo le voy a decir. En la Biblia aparece 40 veces aproximadamente el nombre Asherah. O sea que eso no lo estoy inventando yo. Eso está escrito en la Biblia. Lo que pasa que también de los conceptos la sacaron a esta mujer, a esta diosa, la sacaron de los contextos de ahí, bueno, y la desterraron, ¿no? A Babilonia. Eso hay que verlo y hay que pensarlo, hay que estudiar. No me crean lo que están escuchando esto, no me crean a mí, investiguen. Sencillamente, esa sería la parte en la cual yo les podría decir que investigándolo se llegaría realmente a conocer la verdad que está dentro del hebreo, el pensamiento hebreo, no mi pensamiento occidental, no el pensamiento pagano, sino el pensamiento de aquel momento. ¿Cómo pensaban estos hombres en el momento cuando se escribió esta literatura que es, vamos a decir, los primeros 5 libros? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a entender realmente qué cosa estaba diciendo Dios cuando hace esa pregunta, o vamos a decir los escribas de aquel momento, cuando está, porque hasta aquel momento pensaban que la tierra no era redonda, sino que la tierra era plana. Hay que ver todos esos conceptos. No solamente, que Jesús estaba ahí. No, no es así. Eso es lo que yo podría aportar en este instante. ¿Ok? Muchas gracias. De hecho, vamos a abrir el abanico porque se pone importante, caballeros. Y yo sé que ustedes han escuchado en sus países que hay una secta de la diosa madre, ¿verdad? Que dicen que una coreana Kim no sé qué cosa es la esposa de Dios y que ahora la Nueva Jerusalén es la esposa de Dios. ¿Qué nos podría decir usted, profesor Daniel Araya, acerca de esta creencia, ¿no? De que
de que ahora se cree que hay una diosa madre, porque tiene que ver, ojo, tiene que ver en el asunto, porque al creer que Elohim es una multiplicidad, ellos, como ha dicho el profesor Juan Alfonso, creen en su cabeza que ha habido una diosa madre. Entonces, profesor Araya, ¿qué consejo o cómo podría ayudar a la gente que cuando creen en este concepto de la diosa madre, como que Hashem tiene su señora y que es esa coreana después que dice la secta? No, así lo dice Monet, yo sé que suena gracioso, pero es la verdad. Incluso van más Claro, lo he lejos, dicen escuchado. que la nueva Jerusalén es la esposa, o sea, que es una mujer y que es la esposa de Hashem. Entonces, es una locura, pero en fin, le doy pase, profesor Araya. Ok. Eh, para, para saber de esto o entender esto, tienen que estudiar historia, tienen que estudiar arqueología. Les recomiendo un libro que se llama Mesopotamia y civilizaciones, búsquenlo y estudien, lean. No, no nos crean a nosotros simplemente estamos pasando información. ¿Por qué hablo de estos lugares? Porque es ahí donde tenemos que ir. El principio de triadas de dioses, de trinidades, nace ahí, en Sumeria. La máxima deidad, el dios El, ¿okay?, que tenía títulos, al cual también le atribuyen su consorte, que es la diosa Será, correcto. En eso estamos correctos, en lo que el estimado Juan Alfonso ha comentado. Tenemos a Enki, Anu, ahí están todas estas. El principio de triadas surge ahí. ¿Se quiere saber dónde nace el origen de las trinidades? Están ahí en Sumeria, Babilonia, Acadia, toda esa región es ahí donde nace este principio. Y luego encontramos en Egipto a Horus, Osiris, Isis. Luego venimos pasando por la historia. Tenemos en Grecia a Zeus, Hades, Poseidón. Y luego tenemos a Júpiter en Roma, y se me escapan ahorita los otros dos, pero en realidad son copias de los griegos, porque así es Roma. Roma no tiene nada original. Roma absorbía las naciones que conquistaba y para congraciarse con ellos y lograr alianzas, tomaba sus prácticas y tradiciones, incluyendo las mitológicas, y ahí estaba, por eso creció y se hizo tan grande. Entonces, me imagino que en términos de Trinidad ya mencionaron al credo de Atanasio, me imagino que sí. Y Atanasio, de hecho, echó mano de esos conceptos antiguos para poder explicar y refutar a Arrio cuando Arrio vino a destrozarle todo su dogma. Lo que pasa es que en el momento del debate a Arrio le pusieron la espada en el cuello y le dijeron, esto se queda así, listo. Y ya, y dejaron el dogma de Atanasio como la base del trinitarismo, pero incluso la enciclopedia católica, creo que la versión número 13, va a decir y reconocer en sus escritos que en realidad la base de la Trinidad no es de ellos, sino que fue agregado, pero nunca te dicen de dónde. ¿Ok? Entonces, cuando estudias el diccionario francés te va a decir que las trinidades son un remedio que Platón vino y maquilló, hizo todas bonitas para todos y agregó el tema del dualismo y ya metió un par de cosas más ahí, te lavó el cerebro y todos quedaron así. Porque como el único que leyó y se fue a buscar y a estudiar fue Platón, engañó a todos los demás. Entonces dice un refrán que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, ese es el problema. Tenemos que estudiar. De ahí nace el concepto de una deidad, una potencia con esposa. ¿Okay? Luego de ahí vienen las mitologías, vienen las leyendas. Por ejemplo, en el judaísmo hay una tradición de una famosa Lilith también que aparece de una mujer con un espíritu de influencia, que en muchas ramas del judaísmo tradicional incluso este concepto no es aceptado, es echado fuera. O sea, en ciertos grupos persiste la postura que mantienen acerca de Lilith, pero es porque se conecta y vienen de esta fuente. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto? Porque todo esto que le estoy diciendo del mundo mesopotámico, del mundo mitológico antiguo, es mucho antes incluso de la constitución de la Torá y de todas las prohibiciones que encontramos en la Torá de Hashem, de no tener otros dioses ajenos a él.
es porque ya había un bagaje, había un escenario, había un contexto pagano de muchas deidades y cada una en su protocolo. Y si yo le digo a usted cómo funcionaba el Sigurat en Mesopotamia, profesor, ¿qué es Sigurat? Ese es el problema, porque no estudiamos. ¿Okay? O toda la caravana, cuando llegaban a la puerta de Ishtar y todo lo que sucedía ahí en Babilonia, ¿me entienden? Tenemos que estudiar. Y de hecho, cuando llegas allá y comienzas a estudiar, por eso Hashem dijo esto, por eso está prohibido esto. Exactamente. Si no, pregúntale a Abraham Avinu por qué Hashem lo sacó huyendo de su tierra. Adivinen, ¿por qué? Y también la gente de ahí lo echaban a él. De hecho, nuestra tradición, en un manuscrito que no está en la Torah, porque nosotros lo tenemos por histórico y por mucha información nos aporta, dice que Abraham Avinu hasta tuvo problemas con su padre por el tema de la paganería y de la idolatría de las deidades. Abraham se levantó como un revolucionario en su generación por defender el monoteísmo, en fin. Este es el concepto. ¿Ya? Este es el concepto. Abraham Avinu viene de Ur, una tierra completamente impregnada de todo este mundo sumerio, de donde se fuente y todos estos pensamientos, hasta que viene la Torá a poner los límites, las reglas, y Hashem bien claro, no tendrás otros dioses ajenos de mí, y más adelante dice, no te hagas imagen de él, o sea, no te lo imagines. Ahora, puede Hashem tener una tener una esposa, y si hablamos de esposa hablamos de familia, si hablamos de hijos, hablamos de nietos y todo. No, estimados, no mezclemos las cosas. Una cosa fue allá y otra cosa fue en el Har Sinaí. Ese sería mi aporte, estimado Harold. Excelente, excelente, More Daniel. Vamos a darle pase al More Joel. More Joel, en Génesis, cuando dice hagamos al hombre imagen y semejanza, en el hebreo Selen Elohim, hay un pasaje en el Pacto Renovado, escrito a los primeros discípulos, que dice justamente, porque eres la imagen visible del Dios invisible, Selen Elohim. ¿Cómo podríamos entender, More Joel, ese Selen Elohim? Porque mire, muchas veces muchos hermanos, cuando ven la palabra imagen del Eterno, piensan que si Yeshua tuvo manito, Hashem tiene manito. Si Yeshua tuvo orejita, Hashem tiene orejita. Si Yeshua tuvo pelo, Hashem tiene pelo. ¿Cómo nos podría explicar usted este hebraísmo de Selen Elohim, imagen de Dios? Adelante, Morello. Bueno, aquí existen dos respuestas que me parecen a mí muy buenas. Les voy a comentar un poco acerca de la que sigo, ¿no? La postura que sigo. Bien, cuando hablamos de Selen Elohim, la imagen de Elohim, muchos, o la gran mayoría, tiende a pensar que somos imagen y semejanza también de Hashem. ¿Ah? Y precisamente vienen estos problemas que ya nos estás planteando. Pero si miramos desde otra perspectiva, nos daremos cuenta que cuando se llama, porque dijimos ya que Elohim puede ser aplicado para hombres, para deidades, para incluso una ciudad. Esto nada más, ahí le doy rápido, Jonás, capítulo 3, versículo 3, se le aplica Ir Gedolá al Elohim, ¿no? Y bueno, ahora, entonces, el Selen Elohim, que le dice en el versículo, y el hombre ya es como uno de nosotros. Otra vez Hashem habla como si estuviera acompañado, y dijimos que eso habla de los ángeles. Dijimos que eso habla de los ángeles, dimos dos demostraciones ahí bíblicas, y bueno, por eso. Ahora, si hablaba de los ángeles, nuevamente dice de los ángeles. Hashem es incorpóreo. Hashem no tiene cuerpo. No podemos imaginarnos de que Selen Elohim tenga que referirse precisamente a corporeidad. ¿Vale? Otra cosa. Después de eso,
de analizar esos puntos, necesitamos decir también que cuando se describen a los ángeles, se les describe como ¿qué? Como hombres, como así, no con hadas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se les describe como hombres. ¿Ah? Y es de ahí y muchas otras partes más, donde, por ejemplo, tanto en Hebreos que cita el Salmo que dice, lo hiciste al hombre, el Salmo 8, si no mal recuerdo, hiciste al hombre un poco menor a Elohim. ¿Ah? Ahí dice en hebreo. Entonces, la traducción griega de la Septuaginta lo traduce, lo hiciste un poco menor a los ángeles, que es citado en Hebreos. Entonces vamos ya viendo la conexión que hay. Cuando se habla de Tselem Elohim, está diciendo que el hombre es imagen y semejanza, pero no de Hashem, sino de ángeles. Los ángeles son representados con hombres. Y si recordamos los 10 niveles de jerarquía celestial que nos habla, por ejemplo, el Rambam nos dice, hay 10 niveles, una jerarquía de 10 niveles en los ángeles. Entonces, están estos y los más pequeños, o sea, los soldados rasos, por así decirlo, son los Ishim. La palabra, ahí lo maneja así, ¿no? Ishim, el plural de Ish, son los hombres, literalmente ahí. Entonces, son los que se presentaban delante, son los más bajos y se presentan por ahí con forma de hombre, y etc. Entonces, es en esta conexión que es cuando se dice de Tselem Elohim, no es Tselem de Hashem, porque ahí no utilizó el tetagrama, utilizó Elohim, y como vimos, Elohim se aplica para varias cosas. Entonces es así, que como los hombres, hablando de Manoach, el padre de Sansón, tanto la mujer como él, lo vieron y vieron, dice, era un hombre, pero un hombre muy grande, y entonces ya dijeron, era un ángel, y entonces por eso podemos saber que el Tselem Elohim no es con Hashem, porque vamos a decir que fuera él la imagen de Hashem. ¿Cómo resolvemos en Salmo el que dice que lo hiciste un poco menor a Elohim? O sea, nosotros el hombre somos tantito menores que Hashem. Imposible. Entonces, eso no cabía ni en la cabeza. Pero si decimos, lo hiciste un poco menor a los ángeles, sí, el ángel no tiene cuerpo, pero tiene cosas como el hombre. En 3 cosas se parece al hombre y en 3 cosas se parecen a los demonios, dice el Talmud, ¿no? Entonces, eso está si no mal recuerdo, se me fue. Bueno, está en el Talmud. Luego les paso la cita. Él dice que el hombre es parecido a los ángeles en 3 cosas y en 3 cosas es parecido a los demonios. Entonces, ahí vemos otra vez la conexión que hay entre el hombre y el ángel. Entonces, nosotros lo resolvemos de esta manera, estimado Harold. Sí, para agregar a lo que el profesor él comenta del término Tselem Elohim, vamos a cambiar la palabra Tselem hebrea por molde. ¿Okay? Ahora, por la mente, jamás nunca nos puede creer que como el ser humano y toda su conformación dice imagen de Hashem, por la mente nos puede creer que el diseño del cuerpo y del ser humano es el que Hashem tiene. En ninguna manera. Eso hay que sacarlo inmediatamente de la cabeza. Porque Hashem dice, no te lo imagines, no te harás imagen de él. Punto, número 1. Lo que explicó el Rosh Joel es una de las interpretaciones, por ejemplo, que da el Maharal de Praga, ¿okay? Que es el que va a hablar de hecho, él explica y dice que cuando Hashem dice hagamos al hombre, él se vuelve a la corte angélica y viéndolas a ellos dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso les dije el contexto. ¿Okay? El contexto. Ahora, ya habiendo entendido eso, en el sentido de molde, ¿molde en qué?
¿Molde en qué? Rashi, por ejemplo, el exégeta de la Edad Media, nos va a decir, por ejemplo, en su comentario a esta frase, Selem Elohim, en Bereshit, va a referirse a un molde utilizado por Hashem para configurar las características físicas del cuerpo y del ser humano. ¿Ok? Porque todo lo amor, atributos como amor, misericordia, gracia, la cuestión de dar y recibir, son cosas que provienen de Hashem, que Hashem puso en el ser humano y que él puede experimentar, que son atributos de Hashem puestos en el ser humano dentro de su ser espiritual. Este molde, a estos que hace referencia, que se parece el hombre a Hashem, en que así como Hashem practica misericordia, da y recibe, también el ser humano tiene incrustado en él estos atributos de Hashem. ¿Okay? Esto es el concepto de que los Hazal de Israel han explicado qué significa Selem Elohim. Y por ahí vi un comentario que dice que por qué nosotros citamos a lo que creen los cabalistas. Bueno, le decimos a la comunidad de que en el mundo real de la cábala hay dos tipos de cábala: cábala kosher y cábala no kosher. La cábala kosher es la que habla de un conocimiento elevado en el que otros antes que nosotros han llegado y han traído información de ahí, de las escrituras, para ampliar nuestro conocimiento, y es de esa fuente que tomamos. ¿Okay? Para responderle a esa pregunta a alguien que comentó en el chat, ¿por qué mencionamos lo que los cabalistas creen? Y definitivamente, si la gente, como iba a decir un famoso cabalista en la Edad Media, entendiera lo que la cábala aporta al ser humano, que es el que ayuda al mundo, al ser espiritual del ser humano, la sociedad sería diferente. Pero se han dedicado a ver las letras nada más y no lo que está detrás de las letras. Pero es otro tema para otro día. Adelante, profesor Harold. Excelente, profesor Bueno, Araya. Maestro Juan Alfonso. No, adelante, Rosjoel, adelante. Para completar lo que me faltó decir, que por ejemplo me fui por la explicación y no dije, está bien, ahí dice que él es imagen, ¿sí? Pero se olvidan que el ser humano en sí también se le dice así en Génesis, y se lo dice a todos. Entonces tenemos que aplicarle lo mismo a los dos. ¿Ah? Entonces decir, o todos somos divinos o él no es divino. Las mismas balanzas, el mismo peso, mismas balanzas. Entonces no podemos dejar eso. Nada más era para completar mi comentario, perdón. No, muy bueno, muy apropiado, Rosjoel. Profesor Juan Alfonso, una consulta. ¿Cuáles son los problemas con los que usted se ha topado acá en Perú, concretamente en el distrito de Comas, cuando le ha enseñado a los hermanos del Movimiento Misionero Mundial y de Asamblea de Dios el concepto de Selem Elohim? ¿Por qué les cuesta tanto entender qué cosa es ese hebraísmo de Selem Elohim? Adelante, profesor Juan Alfonso. A ver, lo que pasa es que al no entender ellos las escrituras de un punto de vista, porque ellos todo entienden literalmente, o sea, no lo entienden realmente. Cuando ellos estudian, como dije anteriormente, cuando se estudia el hebreo, sabemos que cada palabra tiene un significado, y cuando se complementa la Torá con Kabbalah, acaba de hablar de Kabbalah kosher, no la Kabbalah que usan los otro tipo de gente. Entonces sabemos que realmente cada valor, cada letra, por ejemplo, tiene un valor numérico, y eso está en la gematría. Entonces ellos no conocen esa parte. Al no conocer, tienen que poner un montón de cosas, o ya tú cagas el diablo está contigo, que ya te has vuelto, porque esa es su premisa de ellos para poder salirse de su ignorancia, ¿no? Que no quieren entender, o no tienen los ojos, o no quieren recibir la Torah como está escrita, como está realmente. Porque en otras palabras, ellos dicen amar a Yeshua, o a Jesús, como dicen ellos, a su Dios pagano. Entonces, acá viene el punto de vista que tenemos que entender, que si no entienden, entonces, pero hacen ciertas cosas, porque, por ejemplo, vamos a decir, después que salen de la iglesia, se van a comer su pan con chicharrón, ¿no? Y son ciegos
al conocimiento de la Torah. Entonces, ¿cómo se le puedes enseñar a un ciego? Si está ciego, tienes que guiarlo. Si no se deja guiar, entonces hay un problema. Si no quiere que lo hagas al ciego, si no quiere hacerlo cruzar a la pista, no quiere, dice no, 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 lo va a atropellar el carro, y realmente es así. Por eso hay muchas cosas difíciles en las cuales, ¿por qué? Porque realmente no quieren, desechan la Torah, porque dicen, no, tú me estás judaizando, tú me estás volviendo judío, o sea, desechan el principio, porque realmente la Torah está hecha para realmente el judío, porque por medio de Yeshua, un judío, la gente pone por sus méritos de él, en el conocimiento de la Torah y su obediencia, entonces el hombre llega a Hashem. Pero ellos no quieren, no aceptan. Y ese es un problema, ¿no? Por no aceptar. Entonces, ¿pero qué cosa dicen? No, ya Jesús ya vino, por ejemplo, como hoy me encuentro, fue uno, hermano, cúbrete con la sangre de Cristo. Ese es, bueno, yo lo miro, me río y realmente me salvo de eso, ¿no? Porque es un desconocimiento, está ciego, pues, porque no es así, no es así. Son los méritos de Yeshua, sí, pero ¿quién es el que me va a cubrir? Es el Eterno, con su mano de poder y gloria. Porque, y eso realmente, como le dije antes, a un ciego, y si el ciego no quiere que le cruces, haga cruzar la avenida, por ejemplo, la avenida Tupac Amaru, o vamos a decir en el centro de Lima, la avenida Colonial, o la avenida Argentina, o la avenida Fawcett, lo van a atropellar. Y eso es el problema con eso. Eso es lo que le podría decir que sucede con estos hermanos que realmente en el cristianismo, entre las diferentes iglesias, no aceptar la Torah. Ese es el gran problema que existe. No, de hecho, queridos profesores, ese es un gran problema que nos aflige no solamente acá en el Perú, yo estoy seguro también que en Costa Rica y en México, de acuerdo a lo que ustedes han evaluado. Y de hecho, queridos maestros, es acá de donde los antimisioneros se agarran para hacerles pedazos. Primero ya vimos la parte de Elohim, la parte de la unicidad, los 13 principios que mencionó Ross Joel, las aplicaciones de Elohim, el ser en Elohim, lo que significa, y eso, y también la palabra Had que ha definido el profesor Araya, son puntos muy importantes. Vamos a seguir analizando un poco algunas premisas más que nos plantean estos muchachos para defender la fe de una manera razonable. Ahora bien, hay un principio de unicidad y singularidad de Hashem en todo el Tanaj. Vamos a entender un poco para poder complementar esto y responder. Algunos principios de la fe judía, y vamos a conversar un poquito de esto, vamos a citar 3 principios para poderlo conversar. Dice así: así ha dicho Hashem, tu libertador, quien te formó desde el vientre de tu madre. Yo soy Hashem, que hace todo. Extiendo el cielo, solo yo. Extiendo la tierra, yo mismo. Acá dan a entender que no hay otro Dios. Dice acá, la palabra hebrea levadí tiene su raíz como la palabra solo, o sea, solamente. Se encuentra varias veces en el Tanakh, y acá hay algunos textos. Otro principio de fe judía. Tú eres Hashem, tú solo, levadeja, has hecho los cielos de los cielos y todos los ejércitos, la tierra y todo lo que hay sobre ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú haces vivir a todos, y los ejércitos del cielo a ti se postran. Nehemías, Nehemías 9:6. Y el tercero, para poder conversar un poquito, es así: rogó Hizquiyahu delante de Hashem, diciendo: oh Hashem, Elohei de Israel, que resides en los querubines, solo tú, Levadeja, eres Elohim sobre todos los reinos de la tierra. Tú has hecho el cielo y la tierra. Esto está en Bet Melahim, Segunda de Reyes 19:15. Vamos a conversar un poquito de esto. ¿Cómo entenderíamos? Vamos a darle el pase al Moreal allá, para después darle pase a Ross Joel y al profesor Alfonso. ¿Cómo podríamos entender More? A ver, hemos analizado el concepto de los ángeles, yo creo que estamos de acuerdo en eso, pero ¿por qué aparentemente en estos textos dice solo Hashem? O sea, como que aparentemente ignorar a los ángeles, o estamos malentendiendo. Profesor Araya, adelante. Ok, es lo que hablábamos al principio. Ese sentido singular de Hashem lo podemos explicar, por ejemplo, en el concepto de la palabra hebrea bara, crear.
Eso es un atributo que le pertenece exclusivamente a Hashem. Que de hecho es el nudo en la cabeza de la ciencia, que no se explican por cómo de la nada surge algo. ¿Okay? Eso es un atributo que hace a Hashem ser singular, él nada más. En ese sentido, por ejemplo, en contexto de creacionismo. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve singular en algunos momentos? Porque él es la fuente de todo. ¿Okay? Él es la fuente que sostiene el mundo, que permite el balance, que establece los límites, que él es la fuente primigenia de todo lo que existe. En ese sentido es solo él, por eso es que no hay otro más, porque nadie más tiene sus atributos de ser todopoderoso, de saber todo al mismo tiempo, son sus atributos como deidad, el que lo hace ser único, uno y único, como reza la gran máxima en nuestro pueblo de Israel. Es en ese sentido. Pero cuando se lee estos pasajes no teniendo en cuenta o no conociendo al Elohim de Israel, se tiende a pensar, bueno, pero qué egoísta, ¿eh? Solo él, nada más. Porque así son nuestros pensamientos humanos. ¿Okay? ¿De qué forma entra la unicidad? No dijimos hace un rato que cuando iba a crear al hombre se volvió a tomar la opinión de la corte celestial y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No pidiendo permiso, pidiendo la opinión. Qué feo sería que yo cuando entré aquí, por ejemplo, no hubiese saludado a ninguno de los presentes y me hubiera puesto yo como absoluto. Son principios básicos de ser unido en valores, en ética, en moral, en ese sentido, de interactuar con la creación, de Hashem, delegando labores que le competen a él, a sus malahim, incluso otorgándoles autoridad para que hablaran y actuaran en su nombre. Ese sentido es de unicidad, lo que hablamos hace un rato, de cómo Hashem opera y se manifiesta. Ahora, podemos considerar egoísta nosotros el declararse uno y único y absoluto, cuando puso, por ejemplo, sus atributos en ti. Es gracias a Hashem, por ejemplo, que los padres pueden decir de sus hijos, es que él se parece a mí. Es que él hace esto porque yo soy. Esos son atributos de Hashem en el ser humano. Así que no confundamos las cosas, porque definitivamente, aunque Hashem es uno y único por su estado de deidad, ¿ok? Como máximo creador y fuente primigenio, también es un Elohim que interactúa con la creación, que los ama, que lo manifiesta, que lo hace visible y que interactúa con ellos y se ha estado interactuando con la humanidad desde el día de su creación. Entonces, en definitiva, los dos conceptos son completamente válidos, pero dentro del contexto de la misma Torah y del testimonio que tenemos en la misma, tanto expresado como en el contexto de único, como deidad única y existente, y segundo, en unicidad, como interactúa con la creación. Adelante. Excelente, profesor Araya. Una pregunta para el More Joel. More Joel, los grupos mesiánicos usan este pasaje para sustentar la Trinidad. Dicen así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto el Eterno me ha ungido para dar buenas nuevas y llevar a los enlutados. Cuando ellos citan Moré, ese texto de Isaías, dan a entender, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu Santo, por cuanto me ha ungido Hashem, ahí está el segundo Dios, para dar buenas nuevas y todo ese rollo. O sea, en ese pasaje, Moré y Joel, dan a entender que ahí está la Trinidad. ¿Cómo podríamos nosotros entender ese pasaje sin Trinidades y ese tipo de cosas? Adelante. Bueno, a ver, déjame ver si entendí. Que utilizan ese pasaje para decir que hay la Trinidad. El que lo envía, el Espíritu y el ungido, ¿no? O sea, sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ahí? ¿Sí estoy bien? Bueno, este argumento no lo había escuchado de esa manera, planteado así específicamente de esa manera, pero pensando solamente un poco, ¿por qué no puede ser esto? Hay tres entes, porque, bueno, sabemos que
el espíritu no es una persona, no es parte, no es un ser divino, de hecho no es un ser. Y eso es lo que, como todo esto tiene que ver con todo lo que vienen cargando, ya con que digan, cuando ven espíritu, entonces ya se imaginan también algo así como, pues en la tercera persona de la Trinidad, o sea, se imagina a alguien que es un ser, ¿no? Ya de entrada, pues ya por eso van a entender otras cosas en la escritura. Luego, ahora, lo del ungido, ¿ah? Como se cumple, según Rabbi Yoshua dice, esto se ha cumplido, la palabra del profeta se cumple en hoy, hablando de sí mismo. Pues precisamente conectan y dicen, no, aquí están los tres. Probablemente es el asunto con ellos. Pero no, realmente no podemos hacer eso, porque también hay otros pasajes. Vamos a citar lo que se me ocurre aquí de Shimshon, Sansón. Él también tiene el espíritu. ¿Ah? Y ¿quién se lo da? Hashem. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? No es que realmente tengamos tres, porque el concepto de Ruach HaKodesh, de Espíritu Santo, es muy distinto al que tiene el cristianismo. ¿Ah? Y realmente, como te digo, no lo había escuchado formulado desde esa perspectiva exactamente. Por eso le digo, primero hay que estudiar eso, y segundo, hacer nuevamente énfasis. Todos quieren ver tres aquí, tres allá. Obviamente por el concepto de la Trinidad. Entonces, a mí me parece realmente que y otros argumentos, sí, obviamente les han enseñado de esta manera, están condicionados. Cuando ven estos versículos, pues ellos se imaginarán cosas como, como aquellas, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta de que Ruach HaKodesh no es una persona, se quiebra, ya nada más son dos. ¿Ah? Ahora, ¿eso lo hace divino? No lo hace divino, porque a Sansón no lo hizo divino, sino Hashem le dio a él una tarea especial, y eso es lo que dice al darle Ruach HaKodesh. El espíritu de Elohim estaba en él, y no solamente en él, en David. David también dice que desde ese momento que lo ungen, el espíritu está sobre él, y eso no podemos decir le da divinidad. Entonces ya decimos, no existe el Espíritu Santo como persona, y no le da divinidad a quien lo recibe. Por tanto, en esa cita está Hashem dándole a un ser humano, y el Espíritu Santo no existe como en su concepción, es decir, la tercera persona de la divinidad. Eso es lo que no existe. Sí, tenemos un concepto de Ruach HaKodesh, de Espíritu Santo, pero no es el mismo. Esto quiero nomás hacer énfasis. Eso y otros ejemplos se pueden dar. De hecho, todos los que tuvieron Ruach HaKodesh, todos los profetas, sucede lo mismo, y vemos el mismo principio. Único Dios dándole inspiración profética a un ser humano, y cuando le da esa inspiración profética se le llama Ruach HaKodesh. Lo mismo. Entonces, como siempre les digo, la escritura tenemos el mismo formato, es pato, 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 y cuando llegas al Mesías, no, es un conejo. No puede ser. O sea, si pato, 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 lo más probable es que el último que sea pato, ¿no? Entonces, tenemos que Hashem le dio Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, a los profetas, a los jueces, tenemos a los reyes, y, en fin, tenemos todos esos, y decir al último que cuando se nos da al Mesías en esa cita, en Isaías, es divino, y hay tres divinos, no se puede, ¿sabes? Porque nos los impide toda la historia bíblica. Eso es lo que podría decir acerca de este texto. Muy, muy interesante, profesor Joel, excelente este aporte. Ahora voy a preguntarle una a Juan Alfonso y una para el More Daniel, que va a ser la más fuerte. Profesor Juan Alfonso, como usted conoce muchos hermanos cristianos, ellos sustentan mucho el tema del bautismo, en la cual Yeshua baja y hay una voz que dice, este es mi hijo amado, en el cual yo mucho me complazco. Y la gente dice, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y ahí tenemos la Santísima Trinidad. ¿Qué nos podría usted aportar al respecto, por favor? Hermano, bueno, sabemos que Yehoshua era un seguidor de Juan el Bautista, pero
acá hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muchos se dice que Juan el Bautista lo bautizó a Yeshua. Que sea un seguidor o que haya sido un alumno es una cosa, pero nosotros dentro de los contextos tenemos que ver que Juan el Bautista ya estaba preso cuando Yeshua viene para que lo bautice. Ahora la pregunta es, ¿quién lo bautizó a él? No es Juan el Bautista, es un alumno de Juan el Bautista. Entonces, pero como esto se escribe, ¿no? en la época, en el momento, vamos a decir, siempre son unos añadidos que se le da ahí. En otras palabras sería, por ejemplo, vamos a decir que ahora, ¿quién escuchó eso, no? La pregunta, ¿quién escuchó que el Espíritu vino como paloma, o quién vio que vino como paloma? Son cosas que no podemos realmente afirmar o decir que realmente fue así, ¿no? Porque esto no se escribió en el instante. Son cosas que se escribieron después, 30, 40 y 70 años después. O sea, estamos hablando pues prácticamente de un teléfono malogrado, ¿no? Un teléfono malogrado. ¿Qué pasa con un teléfono malogrado? Uno distorsiona una cosa, otro distorsiona una cosa. O sea, es igual, más o menos parecido, quizás como cuando dice que Jesús fue llevado al desierto y tentado por el diablo. ¿Quién lo escuchó? Sí, él estaba en el desierto. ¿Cómo es que me pueden decir que esto? Cositas así que realmente no tienen ¿cómo se llama? Pero si lo leemos literalmente vamos a creer todo, porque todo es, pero la narrativa tiene ese sentido prácticamente, ¿no? Ahora, que fue ungido, sí fue ungido. Pero la pregunta es, ¿a quién ungen? Siempre se unge a un rey. ¿Ya? Siempre se ungió, estamos hablando de un rey, o sea, una base. ¿Fue ungido quién? ¿Saúl? Sí, fue ungido, ¿no? Ahora, ¿fue ungido David? Sí, fue ungido, ¿no? Ahí está el profeta Samuel que los unge. Entonces, Yeshua también es ungido, pero no es rey. No llegó a gobernar Israel. ¿Ah? Ahora, desde el punto de vista del entendimiento que nosotros podemos, ¿qué fue? Un hombre que se sometió a la obediencia absoluta de la Torá. Nada más. Obediencia absoluta a Hashem. Y eso es realmente lo que a él lo llevó a ser algo especial. Un hombre como cualquier hombre. Exactamente. O sea, cuando decimos que el Espíritu Santo vino, la pregunta es, ¿quién lo vio? No, yo pregunto, yo tengo el Espíritu Santo, ¿lo ve usted, hermano, que está el Espíritu Santo en mí? No, en cualquiera, no. Pero el conocimiento de la Torá sí nos da que nosotros vamos a transformar nuestras vidas, vamos a cambiar nuestra vida, porque el conocimiento nos enseña que, primero, a creer en un solo Dios. Segundo, a amarlo de toda nuestra alma, de toda nuestra mente, a Él. Entonces, ahí estamos transformando, porque ese amor, esa paz, ese gozo que nosotros, esa es la transformación del Eterno en nuestra vida. Dejamos que, lo dejamos a un lado y nos transformamos en el Yeseto, en la inclinación al bien. La única manera, no hay otra. No hay otra. O sea, ahora, para eso, por ejemplo, ahorita estamos llegando a que estamos llegando, ya nos falta creo 2 semanas para llegar a Rosh Hashanah. Entonces estamos viendo realmente qué cosa estamos haciendo en este mes. Si realmente estamos obedeciendo, nos estamos haciendo nuestros tikkun, haciendo nuestra teshuvah o no. Si estamos sometidos a la Torah, tenemos que cumplir un rol del conocimiento de la verdad de la Torah de Hashem y sometido a la obediencia absoluta. Eso es lo que podría ser mi aporte. Ok, hermano. Excelente. Ahora va la pregunta del millón para el profesor Araya. Profesor Araya, para sustentar el tema de la Trinidad, le han preparado esta pregunta. En Apocalipsis, en el libro de Revelación, el libro de la Esperanza, cuando Yohanan de Patmos tiene la visión, dice así, que ve al anciano de días sentado en el trono, al Cordero de Dios o al león de la tribu de Judá
y a los 7 espíritus de Dios en el trono. Ese texto lo usa mucho la gente para decir, ya ves, ahí está la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y las manifestaciones del Espíritu Santo. Por favor, ¿qué nos podría comentar acerca de ese pasaje tan mal entendido, profesor Araya? Voy a devolverme al texto que mostraste, que creo que es Lucas 4. El Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando usted lee eso, o sea, transcrito al hebreo, porque no hay un manuscrito hebreo, pero cuando usted lee esas frases en hebreo, Ruach Adonai Elai, Ya'am Mashiach Adonai Ti, el Espíritu de Hashem está sobre mí. Nunca, cuando usted lee en el hebreo, va a leer la frase Ruach HaKodesh. Va a decir que ahí estaba presente. Ahí no está presente. Así como tal cual se lo dije, así lo puede transcribir del hebreo. Ruach Adonai Elai, Espíritu de Dios vino sobre mí, me facultó, que es lo que significa cuando descendió el Espíritu de Hashem. Ya'am Mashiach, por cuanto me ha ungido, me ha facultado, me ha dado la autoridad. Ahora, es un cambio de estatus, el ser ungido en Israel es un cambio de estatus. Una cosa es David allá como pastor y otra cosa es después que Samuel lo ungió. Tuvo un cambio de estatus, ¿ok? Entonces, no queramos ver poner ahí elementos que no están ni siquiera en el texto. El tema con la paloma, figuras literarias, simbolismos. Allá en Bereshit dice también, Berruach Elohim era jefe tal penei hamayim, dice, y el espíritu de Hashem, si lo traducimos literalmente, está diciendo, sobrevolaba, revoloteaba, o que es para que su mente y la mía, que es finita, pueda entender y hacerse una escena. No está diciendo que habían pájaros ahí ya, porque los pájaros fueron creados mucho después. Simbolismos figurativos, estimados. ¿Ok? Y luego pasa el problema que dice el estimado Juan Alfonso, que el teléfono se dañó y alguien tras de feria llegó a un punto en el siglo III y IV donde otros a propósito quisieron dañar el teléfono. Y entonces tenemos lo que tenemos hoy. Ahora, el tema de Apocalipsis. Miren, o sea, es fácil de entender por qué existe todo ese contexto, porque ya lo dije, desde Sumeria hasta los días del primer siglo ya tenía toda esta carga pagana ahí, que se fragmentó y se solidificó más en Grecia, y luego pasa a Roma, ¿okay? Y este contexto alrededor es en donde está Yohanan, ¿okay? Y donde surge la carta que lastimosamente y para defraudar un poco a nuestros amigos en Occidente y no por herir sus creencias ni dogmas, no, al contrario, para que abran los ojos, como dijo Rav Shaul, y salgan de la oscuridad, salgan de ahí a la luz, salgan de las tinieblas y quiten esas cadenas de encima. Cuando usted estudia el origen, redacción, contexto del libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta de que en realidad la comunidad judía creyente en Yeshua lo que estaba haciendo era hablando en forma encriptada entre las comunidades para que el imperio romano no los detectara, porque había un edicto de que todo lo que viera judío, se viera como judío, viera judío, era digno y reo y preso de muerte inmediatamente. Máxime seguidores de Yeshua. ¿Por qué? Porque ya había una división entre Yeshua y Jesús, nos guste o no. Ya la deidad pagana existía, y aunque a Nerón le cayera mal, y luego al siguiente emperador, que se me escapa el nombre, creo que era Vespasiano, después de Nerón, porque ellos eran considerados deidades. ¿Cómo creen ustedes que se encontraron una carta escrita donde se pone a otra deidad que no sea el emperador? Es digno de muerte. Entonces, ¿quieres ver los atributos de Hashem? Ve esto de Isaías. Y esto yo lo llamo una necedad espiritual, porque para empezar, la base de donde vienen estas interpretaciones teológicas vienen de unas versiones de escrituras que te las puso en la mano 2 teólogos católicos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la interpretación que viene de ahí, cuando ellos mismos en las primeras versiones decían, reconocemos que mucho de lo que traducimos e interpretamos aquí es lo que nosotros entendimos, y que en el proceso
tomamos fuente tanto de vivos como de muertos para escribir esto. Así decía en la introducción de las primeras versiones. Luego fue que al sistema y al negocio no hacía, bueno, entonces quitamos esa parte, cortamos y dejamos así. Pero eso, decían Casidoro Reina y Cipriano de Valera, que no son dos títulos bonitos que aparecen abajo de su Biblia, sino que son los traductores de esas versiones. ¿Cómo podemos esperar ahora de que si queremos llegar a la verdad vamos a entender esto? Apocalipsis, ese pasaje en específico, en ninguna manera está hablando de una Trinidad. Y voy a explicar ese evento con uno que sucedió en Isaías, porque en cierto lugar, en cierta época y en cierta comunidad estaba yo enseñando y una persona se me levantó y me dijo, usted no ha leído nunca la Biblia. Me dice, porque en Isaías 6 el profeta vio la Trinidad completamente. Y es más, me dijo, usted va a escuchar a los ángeles diciéndole a cada uno de ellos, santo, santo, santo. Ahí están los tres. Ahí están tres. Bueno, vamos a aplicar la regla 3 entonces, porque si yo sigo leyendo Isaías para abajo, va a decir ay, ay y ay. Los tres ayes que están ahí más unos versos más abajo. Si yo sigo aplicando la regla de 3, voy a encontrar 3 y 3 y a veces hasta interpolaciones. Ese es un absurdo. Ya cuando alguien insiste en eso, es porque ya es una actitud voluntaria y ahí no podemos hacer absolutamente nada, porque la escritura es bien clara. La Trinidad no es un concepto hebraico, no está en las escrituras, no está en la mente de sus escritores, nunca ha estado, más bien se rechazó, se denunció, se atacó, todo, y se tildó de pagano. Si la gente ahora, conociendo estas cosas y habiéndolo puesto al alcance de ellos estas fuentes, y no quieren ir a estudiarlas, pues ¿qué podemos hacer? Dice Hebreos 10, todo aquel que conoció la Torá e insiste voluntariamente en violarla, no queda más otra cosa que una horrenda expectación de juicio y condenación. No podemos hacer, no hay más sacrificio, no hay más nada. Definitivamente el que quiera ver la Trinidad, en todo lado la va a ver. Pero para que sea así, tiene que argumentarlo y probarlo, pero desde fuentes válidas y no católicas, romanas, mucho menos griegas. Adelante, profesor Harold. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Cada uno de ustedes, chicos, han respondido a los argumentos de la Trinidad que están usando incluso algunos grupos mesiánicos, no todos, quiero aclarar. Ahora, yo creo que en este punto hay que ser sinceros, y yo puedo decirlo con mucha libertad, ¿no? Hasta ese punto, yo creo que los antimisioneros le han dado, pero con palo, les han dado una goleada, pero olímpica. ¿Por qué? Por desconocer la matriz de lo que es la fe de Israel. El problema, profesores, es que en 1492, cuando Cristóbal Colón, a través de la corona española, llegó a América, cuando a México llegó Hernán Cortés y acá al Perú llegó Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, trajeron una religión llamada catolicismo romano. Y es a raíz de esta religión, correcto, que a nuestros indígenas en todo lo que va a ser la corona española se les comienza a tratar con el tema de lo que es la Trinidad. Y desgraciadamente acá en Latinoamérica ya existían trinidades, los indígenas tenían sus trinidades. Entonces el tema, queridos, es un tema tan profundo que yo les digo de esta manera. Nosotros, todos los que estamos acá somos latinos, y partimos de pensar en un libro llamado la Torá, las Escrituras, que está en Oriente. Ahora, para que nosotros entendamos ese libro, tenemos que entender la idiosincrasia de ese pueblo que escribió el libro. El problema, profesores, es el siguiente. Hermanos asambleístas, hermanos del movimiento, hermanos de la Alianza Cristiana, hermanos mesiánicos, etcétera. No quiero meter a todos en el saco, digo así de manera general nomás. Han entendido, chicos, que por ejemplo han sido pastores y le siguen orando la Ruach HaKodesh cuando ya ha explicado el Rosh Yoel en un video que tiene lo que es la Ruach HaKodesh, que no es una persona, solamente es un atributo de Hashem, es una influencia divina, un espíritu profético, pero no es una persona. Como ha mencionado el profesor Araya, no hay, por más de que uno le busque, le rebusque, no hay. Como ha hecho Juan Alfonso también, uno tiene que estarse documentando. Entonces yo con pesar tengo que decir, profesores, que en esta parte
Voy a volver a compartir pantalla porque es vergonzoso y hay que decirlo. ¿Ok? Ha sido demasiado la paliza. Miren, por ejemplo, voy a volver a la parte anterior. Recapitulando, caballeros, las 3 preguntas. ¿Unicidad de Hashem? Sí, unicidad de Hashem. Ni trinidades, ni binidades, nada. Segundo, Trinidad en Génesis 1.1, falso de los falsos. Tercer punto, la palabra Elohim implica una Trinidad, descartado por todos lados. Cuarto, hagamos al hombre implica otro creador más, o sea, otro ser de deidad a la par de Elohim, totalmente descartado. Entonces, ¿qué podríamos nosotros analizar, compañeros y colegas? Desgraciadamente, lastimosamente, estos grupos antimisioneros están trapeando el piso con los creyentes, con los seguidores de Yeshua, que no han depurado conceptos, que siguen arrastrando estas taras. Y lastimosamente el resultado, queridos amigos, bueno, voy a saltar esta parte, es lo que vemos. Miren, por ejemplo, acá voy a ponerlo más grande todavía. Dice así, oye Israel, Hashem nuestro Dios, uno es, no son dos, y no son tres. Entonces, el mensaje, queridos amigos y colegas, tiene que estar totalmente claro. 1 más 1 más 1 no va a ser 1. Ahora, yo quiero poner esto en balanza, compañeros y colegas, porque hay mucho pueblo latino que nos está escuchando. Yo sé que de repente esto va a incomodar. Yo sé que hay muchos maestros muy queridos que todavía siguen creyendo que el Mesías es un Dios. Lastimosamente se valen en el tema de la mente cerrada, en el libro del Marrano Kosher, que en una oportunidad voy a invitarlos para poder desglosar el libro del Marrano Kosher, ¿ok? No voy a mencionar el nombre del autor, solamente el nombre del libro. Entonces, yo creo que llegado a este punto, chicos, si lo ponemos en balanza, el Moré Arayá de la perspectiva sefardita, el Moré Joel de la perspectiva askenazi, el profesor Alonso de la perspectiva crítica, podemos concluir que en este primer análisis es lamentable, pero es la verdad. Los antimisioneros les han caído con todo y les han despedazado su doctrina. ¿Por qué razón? Porque lastimosamente se ha construido una teología en base al paganismo. Vamos a dar unas conclusiones finales todos para después presentar la página de cada maestro para que los hermanos puedan continuar viendo los otros temas que ustedes tienen en sus páginas que están buenardos, como dice Cristian. Vamos a dar palabras de conclusión para el profesor Arayá, el maestro Joel y el profesor Juan Alfonso. Adelante, maestro Arayá. Por ahí viene una pregunta que hicieron que yo pienso que debemos abordarla. Me explica una estudiante, me pregunta más bien, que dice, ¿qué pasa con la tevilá o la purificación en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Esa fórmula bautismal, que es el término, no es algo completamente ajeno a la fe hebrea. Y para resolver la pregunta inmediatamente, bueno, entonces si no es esa, ¿cuál es? Está en Hechos 2.38, ahí está clarito. Dice, hagan tevilá en el nombre de Yeshua. Ahí dice el apóstol Kefa, bien clarito. ¿Okay? En el nombre de Yeshua. Bueno, Moré, pero ¿y entonces de dónde salió eso? Exactamente, hubo una fuente, hubo un lugar. Y no en el primer siglo. Y no en el momento en que los manuscritos fueron redactados. Eso fue una inserción del copista católico para validar el dogma de la Trinidad que ya estaba operando en el siglo III y IV completamente vigente. No está en los manuscritos griegos, ni siquiera en los del tercero y cuarto siglo, no está esa frase, ni muchas otras más que aluden o dan una alusión a la Trinidad o a la fórmula bautismal, que definitivamente no tiene nada que ver con el protocolo judío acerca de las inmersiones, que eran varias para varias cosas, no solamente una, y esta en específico, en la que por contexto se hace referencia, el apóstol Kefa da la respuesta en Hechos 2.38. Este es el tema, tenemos que ir a estudiar la escritura, seguir leyendo, y cuando leamos todo el texto, no solo una parte. ¿Okay? Entonces, ¿es bíblica? O sea, ¿es hebrea? ¿Es judaica? No, en ninguna manera. Fue una inserción del copista católico posterior, siglo VIII, siglo IX, ya habían manuscritos griegos donde venía esta inserción. Para concluir, siempre he escuchado, profesor Harold, a la gente decir, ay, que cuánto engañado hemos estado,
Pero ¿y entonces qué tenemos que hacer? Parecen las 10 naciones que estaban aquel día en Shavuot cuando dijeron, bueno, varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que irte a estudiar primero y luego irte al primer siglo y te vas a dar cuenta, número uno, que Yeshua no era cristiano, era judío. Dos, que él no iba a la iglesia, iba a la sinagoga. Tercero, que no guardaba el domingo, no iba el domingo a la sinagoga, no, iba el Shabbat. ¿Okay? Iba el Shabbat. Un contexto hebreo. Cuando llegamos allá, cuando vamos de regreso a Jerusalén, como dice uno de mis estudios, todo el panorama comienza a cambiar. Y es cuando se comienza a entender el contexto de las escrituras. Si yo traigo hoy en día a Yeshua, nuestro Hakadosh Baruj Hu, maestro, y traigo a Rab Shaul, y traigo a Kefa, y traigo a Jacob, y los llevo a una iglesia protestante de cualquier lugar, y los meto ahí y les digo, hey, estos son discípulos de Yeshua. Y cuando comienzan a oír, te adoramos Padre, Hijo, Espíritu Santo, usted sabe qué van a hacer, me van a linchar a mí. Me van a llevar fuera de la ciudad y me van a apedrear, me van a lapidar. Y si alguno de ahí se acerca delante de nosotros para decirnos, no, pero estamos adorando a Jesús, ¿sabes qué van a decir ellos? Todos, hasta el mismo Yeshua, ¿quién es Jesús? Yo no conozco a Jesús. No, pero estamos adorando a Él. No, Yeshua va a decir, no, Hashem es uno y único. Ya lo dijo, está registrado. ¿Me entienden? No calza, no engrana el pensamiento, la tradición, las costumbres, la palabra, la interpretación. No calza. Y para los que dicen, es que esas son interpretaciones de hombres de ustedes, no, señores. La tradición judía tiene una peculiaridad muy común y evidente y que usted lo puede comprobar, se llama tradición oral. Y en el caso de nosotros los creyentes en Yeshua como Mashiach, tenemos la tradición oral de Yeshua. Y es la misma que repetimos desde el primer siglo transmitida hasta hoy. ¿Dónde inventaron? En Occidente. Ahí sí inventaron y crearon. ¿Okay? De manera que, estimados, ¿cuál es mi consejo? Vayan de regreso a Jerusalén. ¿Cómo? Aquí están todos estos profesores y otros más que ustedes conocen, que estamos con todas las ganas y ansias de ayudar a cada uno de ustedes que quieran entender las escrituras y estudiarlas desde su verdadero contexto. El contexto hebraico cuando hablamos del Tanaj y el contexto griego y arameo cuando hablamos del Brit Hadashah. Esas serían mis palabras, profesor Harley. Agradecer a la amable audiencia por toda su atención, que siempre están ahí fieles para escucharnos. Excelente, Morel Daniel. Vamos a darle pase al Ross Joel para palabra de despedida, después al profesor Juan Alfonso. Profesor Joel, palabras de conclusión, por favor, de esta temática para la amable audiencia que le esté escuchando. Bien, estos temas son muy grandes, demasiado grandes como para tratarlos en un solo video. Así que pedimos su comprensión de que no podemos abarcar todo, pero bueno, al menos algunas semillas, algunas partes importantes, dignas de destacar, al menos en esta ocasión, para que vayamos aprendiendo lo que realmente dicen las escrituras y pues nos duele, yo también estuve dentro del cristianismo. Y cuando yo salí del cristianismo, pues todo esto tuve que desaprender igual, o sea, decir, ¿sabes qué? No, esto no es así. Y bien lo dice la tradición, ¿no? Hazte de un rabino y sal de dudas, ¿no? Está en el tratado de los padres, Abot. Bueno, entonces es necesario que vayamos poco a poco aprendiendo de alguien, apégate. Aquí, bueno, hay una muy buena planilla de docentes que estamos dispuestos a enseñar, ¿no? Y bueno, pues lo haremos de la mejor forma y con todo lo que sea nuestro esfuerzo. Así que, pues, palabras, decirte que, pues, sigamos adelante, vamos a seguir aprendiendo. Gracias por tu participación. Y como dice el Moreira, que la verdad es que hay muchos que ya nos están siguiendo, ya están muy fieles a pesar de las horas y de los días y todo. Entonces, agradecer también a esas personas. Gracias, Morey Harold, por la invitación.
a los Morín que estuvieron también de expositores. Aquí hay mucha tela para cortar, pero pues en otro momento, Bedrat Hashem, con la ayuda del Eterno, estaremos haciendo otro video. Espero. Y bueno, gracias. Claro, agradecimientos a usted, Morello. El profesor Juan Alfonso, palabras de clausura y agradecimiento, por favor, al público que lo esté escuchando. Bueno, hermano Harold, hermano More Area y hermano More Joel. Y yo agradezco realmente a ustedes estar acá juntamente con nosotros y a todo el público realmente que está escuchando. Pero llegó el momento al público que nos está escuchando en este día de quitarse la venda de los ojos, realmente en un paganismo absolutamente, voy a decir una palabra que quizás no le va a gustar, un paganismo absolutamente bruto, así la palabra. Es fuerte quizás, pero es momento de dejar todo ese paganismo y de regresar realmente a estudiar la Torá con fuerza, con dedicación, con amor. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar realmente el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De el verdadero Dios que creó todo. Aquí no estamos hablando de un Dios chiquito o de tres dioses, sino de uno, el creador de todo el universo. Entonces, realmente, para aquellos que quieren seguir vendados los ojos, bueno, lo pueden seguir porque la decisión es personal. Pero después no se arrepientan, porque aquí voy a enseñar, en esta Torá de Emet está la miel que te da el Creador para cada uno de realmente los seguidores de Hashem. Con eso me despido. Muchas gracias a cada uno de los participantes y también a los que nos están escuchando o viendo. Muchas gracias. Queridos profesores, antes de culminar, de cerrar esta transmisión, voy a presentar las páginas de Dabar Emet y también de Hayej Haolam para que el amado respetable público pueda compartirlo, pueda verlo. Es importante, queridos maestros, voy a tomarme unos minutos nada más, les pido su tiempo, sé que estamos todos un poquito cansados, pero quiero ir rápido porque es necesario que los amados hermanos puedan seguir vuestros estudios, que son bastante interesantes, en la página del internet. Primero voy a entrar a Dabar Emet y le voy a entrar a Hayej Haolam para que los hermanos vean los distintos estudios que ustedes tienen y lo puedan seguir tranquilamente en casa, ya que como dijo el Morello, el tema es muy limitado y solamente estamos soltando algunas cápsulas para el año. Entonces, primero, rápidamente, presentamos la página del profesor Daniel Araya, Dabar Emet con V, no con B, con V. Ok, vamos viendo. Y quiero notar acá rápido, caballeros, para que vayan a la parte de videos. Note usted que en videos, por ejemplo, tenemos respecto a Dabar Emet, quiero ir al inicio rápido, un abuelo de pájaro. Tiene el Moreal allá el nombre del Eterno, para que ustedes lo puedan ver. Parte 1, parte 2, parte 3, 4, 5, 6, hasta 7. 7 capítulos del nombre del Eterno. También tiene el curso de regreso a Jerusalén y la introducción para que usted lo pueda ver. Las pautas necesarias. La clase de Shavuot, interesantísimas también. ¿El Mesías es humano o divino? Ahí también lo tenemos. ¿Ok? También tiene acá las pruebas del Moré. El Mesías parte 1. El tema Seamos Agradecidos. El Goel. Y los nombres del Eterno. ¿Ok? Esos son los videos del profesor Araya. Vamos a entrar a Hayej Haolam. ¿Ok? Vamos a entrar a Hayej Haolam, la página de nuestro Rosh Joel, para que el amado respetable público pueda ver los videos de nuestro Rosh Joel y puedan seguir en casa, ya que el tiempo en línea es demasiado corto. Vamos a ir desde el inicio algo rápido, a vuelo de pájaro, para que puedan ver los diferentes estudios que ya tiene el Rosh y puedan revisarlo con paciencia en casa. Vamos a ir a vuelo de pájaro desde el inicio, por favor. Está cargando un poco. Nada más ahí decir que está en la de lista de reproducción, está todo por temas. Ah, ya, perfecto, mi More. Sí, perfecto. Acá en lista de reproducción, caballeros, tienen Apologética Nazarena, las mujeres en el Talmud, el Shulchan Aruch,
Shidra Mishnah, también tenemos Torah HaMashiach con el Rosh Mijael, también tenemos comentarios, Irusin, sufrimientos, alajot básicas, contestando preguntas, que es buenísimo, el judaísmo de Rabino Yeshua, para que usted lo pueda ver con paciencia en casa. También tiene usted introducción a los cánticos de la Torá, fiesta de Israel, los libros de Misbot, ¿ok? También tiene usted Maser Harishon, el primer tratado, identidad no ágida, Talmud, Tratado Berajot, los 13 principios de fe que se abordó a vuelo de pájaro hoy día, muy interesante también. Los Aftarot, conociendo a Yeshua Rabbeinu, limpiando nuestra casa, y el panorama de la Torá. Entonces, amado público, vamos a cerrar esta transmisión. Hemos presentado la página de nuestros maestros, no son gente desconocida. Como decía, el maestro Daniel Arayas de la casa Sefardita, el maestro Joel de la casa Ashkenazi, y tienen ahí los diferentes videos para que ustedes puedan ver en casa. Entonces, bueno, agradecemos al público por habernos acompañado en esta bella noche. Ok, puedes seguirlos en la página de YouTube para ver los videos anteriores. De antemano a todos les agradecemos. Con mucho cariño hemos compartido con ustedes nuestro conocimiento de nuestro tiempo, deseándoles siempre lo mejor, invitándolos a sintonizar Radio Yahat. Con la ayuda del Eterno estaremos en un futuro programa, si así el Eterno nos permite. Así que, queridos colegas, hermanos, un abrazo de acá de Perú a todos, a México, a Costa Rica, a Comas. El Eterno les bendiga, mis amados maestros. Ahora sí nos vamos a despedir. Nos vemos, queridos hermanos. Vamos a cerrar la transmisión. Que Hashem les bendiga. Será hasta una futura oportunidad. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ve Kol Tu. Shalom, shalom. Okay. Shalom, shalom. Kol Tu.